Buenas noches, muy bienvenido a La Trama. Muy buenas noches, Laura. ¿Es Bueno, trama esto? ¿La trama de qué? ¿Del poder? Esto es la trama del poder. ¿Qué sería la trama del poder? ¿Y cómo es el entramado de la Argentina, que es tan compleja y ahora está más compleja todavía? Y nosotros queremos, invitarte primero para que nos des información sobre qué es lo que vas a hacer. El miércoles a la mañana visitaste a Rodríguez Larreta. Sí. ¿Cómo fue esa reunión y qué pasó ahí? ¿Por qué les están proponiendo el apoyo a su gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad nos invitó a tomar un café, a conversar sobre la problemática de la ciudad, cómo veía las cosas en la ciudad, algo tangencialmente lo que pasa a nivel nacional. Pero yo diría la parte sustantiva es que nosotros hemos decidido apoyar la gestión de Rodríguez Larreta. Creemos que es un muy buen candidato pensando en la elección que se avecina. Nosotros creemos que es muy importante que el kirchnerismo no vuelva a la Argentina, pero somos conscientes de los lugares en los cuales se pueden dar las batallas. En la ciudad de Buenos Aires, nuestros votos, luego de las PASO, son votos críticos para En la ciudad sacaron unos 4 puntos, ¿ustedes? Sí, y Larreta está cerca de ganar en primera vuelta, y nuestros votos, nuestro apoyo, es un apoyo importante para él. Nosotros creemos que ha hecho una buena gestión, tenemos nuestras observaciones, pero nosotros creemos que el kirchnerismo es importante que no vuelva. Nosotros no tenemos candidato a jefe de gobierno, la justicia no nos permitió reemplazar a un candidato que teníamos que se bajó por otro. No tenemos candidato a jefe de gobierno, creemos que el kirchnerismo es importante que no vuelva. Nuestros votos son importantes para que el kirchnerismo no vuelva, y por eso estamos apoyando la gestión de Rodríguez Larreta. ¿Y de quién fue la iniciativa? ¿Él te llamó a vos? ¿Vos lo contactaste? Siempre hubo algún contacto por distintas razones y fue natural, te diría. No te diría que hubo uno que dijo, hagamos esto. Ahora, vos sos crítico del peronismo, Larreta tiene un perfil peronista. ¿Esto no te hace para ruido? mí no es ningún conflicto. Gobierno de la ciudad, un gobierno municipal, es un alcalde con muy buena gestión, así que eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Ya lo conocías a Larreta o era la primera reunión? Habíamos conversado con los equipos de él hace rato, con Horacio fue la primera. ¿Hay diferencia entre Macri y Larreta? Me parece que hay una conexión con lo que hay que hacer mucho más profunda en el gobierno de la ciudad comparado con el gobierno nacional. Pero no me vas a hacer enemistar con Macri, así que... No. Estoy pensando en esto. Supongamos que Rodríguez Larreta podría ser el único que quede en pie. Y obviamente hace mucho que trabaja para su proyecto presidencial en silencio. ¿Vos adscribirías a un proyecto presidencial de Larreta? No hemos pensado nada de eso. Pero es muy prematuro. Sí, ya sé que estoy yendo mucho para adelante. Hoy podría competir también con Rodríguez Larreta pensando en un proyecto presidencial a futuro, ¿no? Bueno, pero por el momento está el tema de la ciudad y ustedes lo van a apoyar. Exactamente. O sea, es que hay una parte de los votantes de Cambiemos que están muy enojados con vos porque suponen que no te bajás y que eso va a alimentar las chances del kirchnerismo de volver. Y entonces te has convertido en una persona... ¿Vos sos psicóloga o no? No, pero soy periodista y, viste, tenemos un poco de psicólogo. Hay un fenómeno en psicología que se llama proyección. Sí, sé del tema. Bueno, sabés del tema, entonces no vas a entender lo que voy a decirte. Hay un fenómeno en psicología llamado proyección. O sea, vos proyectás en el otro algo que sos vos en realidad. Yo diría a esta gente que piensa que yo soy el supuesto culpable de que vuelva al kirchnerismo, que pongan la bronca donde lo tienen que poner, que es en Macri. El gran hacedor de que vuelva al kirchnerismo, si vuelve, las PASO indicarían que tienen chance de volver, es el propio macrismo. Así que seamos justos en el diagnóstico, no justo conmigo el punto de vista de la justicia, digo justo en el diagnóstico, porque si nos equivocamos en el diagnóstico es difícil que salgamos del lugar en el que estamos hace medio siglo ya. O sea, la culpa de que vuelva al kirchnerismo es Macri. No es Esper ni Gómez Centurión, es Macri. Uno también podría verlo desde el otro lado, es decir, si vos ves la película completa de la Argentina, decís, bueno, ¿por qué ningún presidente no peronista puede terminar bien su mandato y todos terminan en un gran desbarajuste económico? Le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, a Ilia, a Frondizi. Yo diría, si vos das una mirada un poco más abarcativa del tema, más arriba de eso, yo te diría, vos lo mirás al proceso argentino del último medio siglo, ningún plan económico terminó bien. Exacto. Ninguno. Así es. Yo te hablaría de 7 planes, 7 crisis. El de inflación cero de Helvar, a principios de los 70, el plan de Martínez Dios,
el plan de Greenspan, ya en democracia, el plan de Zurbuchen, el plan austral que terminó en hiperinflación, el plan de Menem, termina en el desastre de 2001-2002, de la mano de la Rúa, pero fue un accidente histórico de la Rúa, porque el plan fue del menemismo, el plan de los Kirchner, que tiene su crisis en 2008-2009, y la séptima crisis es la del año pasado de Macri, que continúa este año. Yo te diría 7 planes, 7 crisis, 7 presidentes diferentes. Así que acá hay un continuo, independientemente de lo político, hay un continuo económico. Yo no soy nada economicista. Político. O político, o el trasfondo es político. No. Bueno, a ver, siempre hay interacción entre economía y política, por supuesto. No se puede escindir ninguna de la otra, pero yo creo que interactúan las dos para explicar las 7 crisis que te nombré, o lo que es lo mismo, la decadencia argentina. Y yo diría hay un mecanismo de interacción entre la sociedad y la política también, ¿no? Porque una decadencia tan grande como la Argentina, o vivir de crisis en crisis, no se explica si no hay culpas concurrentes entre el poder político, el poder económico, el sindical y la sociedad también, ¿por qué no? Bueno, somos casos de estudio, ¿no? Sí, Harvard, claro, de la economía argentina. Argentina es de las economías más estudiadas en el primer mundo por su ocaso. Porque hay una cosa interesante. Bueno, yo para escribir mis 2 libros investigué mucho economía argentina y del mundo. Argentina hay muchas economías que crecen poco, como la Argentina. Argentina crece poco, crece en promedio anual desde hace medio siglo a no más del 1,5-2%, es nada. Crece un poquito por encima del crecimiento vegetativo, el crecimiento que origina en la economía, el crecimiento de la población. O sea que hay muchos países que crecen poco, pero prácticamente no hay ninguno que crezca tan poco por vivir de crisis en crisis. Y eso es lo que hace que la Argentina ya hace 3 décadas que tiene niveles de pobreza alucinantemente altos. 1/3 de la población ya es natural para nosotros, lamentablemente, que viva bajo la línea de pobreza. O sea, que sea pobre. Sí, claro, sí. Ahora, José Luis, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué funcionarían entonces tus propuestas si no funcionó ningún plan? Bueno, porque mis propuestas son propuestas que funcionan en el mundo que prospera. O sea, lo que digo yo que hay que hacer acá no es para extraterrestres, es una cosa muy común en el mundo que prospera. Lo cierto es que lo que hacemos nosotros, no hay ningún país que lo haga y que prospere al mismo tiempo. O sea, somos una rareza, por eso somos un caso de estudio, porque es como, tratamos de hacer siempre lo mismo. Y es literal que estamos haciendo siempre lo mismo. No terminamos siempre en la misma crisis. Problemas para pagar la deuda, default de depósitos, el Fondo Monetario siempre dando vuelta. Falta de dólares. Falta de dólares, pero ¿me entendés? Siempre terminamos igual. Ergo, estamos haciendo, previo a la crisis, siempre lo mismo, motivo por el cual terminamos siempre igual. Ahora, vos digamos, lo culpás básicamente a Macri por su fracaso, ¿no? Que obviamente... Ojo, lo mismo diría pero no es que yo tenga algo contra Macri. Lo culparía a Menem, lo culparía a Alfonsín, lo culparía al peronismo de los 70. O sea, me parece que el gobierno de turno es crítico, es clave para explicar la crisis que viene. Ahora, lo que se te acusa muchas veces es que a vos te falta la pata política, ¿no? Yo estoy pensando en esto. Macri intentó plantear una reforma previsional muy light y casi le incendian la calle. ¿Cómo hubiera podido hacer para hacer este shock que vos planteás? Una es que lo que yo propongo ocurre en el mundo parecido a nosotros que prospera. Sí, o sea, sí. Yo no estoy proponiendo cosas que no ocurren en países parecidos a nosotros que prosperan. ¿Okay? Yo propongo algo para humanos, no para extraterrestres, y humanos que están cerquita de acá, como los chilenos o los peruanos, por ejemplo. Hasta Paraguay hace cosas, algunas cosas más razonables que nosotros. O sea, yo no veo en primer lugar por qué motivo nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen y le va bárbaro. La segunda cosa sobre Macri. Yo creo que Macri, como muchos otros presidentes, el pecado original que tienen es no haber dicho en campaña con toda claridad lo que iba a hacer. Vos me dirás, nadie lo votaba. Bueno, pero alguien alguna vez tiene que decir la verdad para que alguna vez nos vaya bien a lo mejor. Macri, ¿por qué pierde el 11? Que ese es un suceso interesante analizar, y yo sé de paso también si queda tiempo. Sí. Pero yo creo que Macri, la derrota del 11, que no sabemos si es definitiva, a lo mejor el 27 de octubre lo levantan, pero Macri pierde el 11 por la crisis que ocurre el año pasado y que provocó casi 5 millones de personas pobres nuevas. Hoy ya tenemos cerca de 17 millones de argentinos viviendo en la pobreza. Teníamos 12 en marzo-abril de 2018, antes de la crisis. Por la crisis se agregaron 5 millones más. Con 5 millones de personas pobres,
es imposible ganar una elección. No hay Marcos Peña y toda su red o su maquinaria propagandística que alcance. Olvídate. Entonces Macri pierde las PASO por eso. Entonces Macri pierde las PASO por una crisis económica. La pregunta es, ¿por qué la crisis del año pasado? ¿Por qué un dólar que terminó en 2017 en 17 pesos termina en 2018 en 35, 36? Bueno, desde la heterodoxia te dicen, bueno, dejó demasiado abierta la economía y eso es lo que sucedió. Eso no fue lo que sucedió. La dejó vulnerable. Primero, a ver, yo cuando discuto de economía, lo primero para discutir es, tengamos los números, hagamos los números bien en primer lugar. Porque la economía no es filosofía, no es guitarreo, es primero los números y después opinemos sobre los números. Pero es falso que Macri haya abierto la economía como para generar una crisis, eso es falso. Vas a los datos, a ver qué nivel de aranceles a la importación había, qué nivel de barreras no tarifarias había. Macri no cambió sustancialmente eso. La crisis del año pasado, que es la causa de la derrota electoral, fue causada porque el mercado internacional de capital, el de deuda, le cortó el chorro a la Argentina. Nos dejaron de prestar, básicamente. Ahora, ¿por qué nos dejaron de prestar entonces? Si la crisis fue porque nos dejaron de prestar. Porque Macri o el gobierno llevó al extremo la política de endeudamiento. Y un día nos dejaron de prestar. Un país que había salido del default después de 15 años, a principios de 2016, de pronto se había endeudado como ningún otro en el mundo. No sé si lo sabías, pero Argentina fue el segundo emisor de deuda más grande del mundo en un año y medio, después de China. Entonces en algún momento eso se iba a cortar. Entonces el error de Macri fue pensar que la deuda era una manada del cielo que iba a fluir de manera infinita. Entonces Sí, o tal Macri vez debería haber ajustado mucho más el fisco de lo que lo ajustó. Sí, el tema es, bueno, de vuelta, ¿no? Si eso tiene sustentabilidad política, ¿no? Porque cuando vos tenés a la gente protestando en la calle, te copan las calles. Pero entonces, ponele que algo razonable en Argentina no tenga sustentabilidad política, ok. La alternativa es esta, vivir de crisis en crisis. Es medio loco que en Argentina los sindicatos son opositores en general. Pareciera ser que en Argentina lo único que tiene viabilidad política es lo que te lleva al desastre. No, bueno, tal vez para eso habría que dar una batalla cultural que Macri no estuvo dispuesto a dar, ¿no? Eso, no lo descartaría. Eso puede ser. Pero la realidad es que si en Argentina se aplica lo que vos decís, te copan las calles y te paran el país. Eso es una realidad. Eso no es cierto. Bueno, se lo han hecho. Hoy las calles la tenemos copada por no hacer nada de lo que yo digo. La tenemos copada por una crisis. Bueno, es el huevo o la gallina, ¿no? No, bueno, yo creo que por no hacer lo que hay que hacer, estamos como estamos. Vos me dirás, José Luis, no hay manera de hacer lo que vos haces. Bueno, yo te digo, ok, no hacemos lo que yo digo que hay que hacer, mira lo que tenemos. Porque lo que yo digo que hay que hacer es algo que hacen países que hace medio siglo nosotros lo mirábamos desde muy arriba. Hoy no. ¿Cómo ves el equipo económico que tiene Alberto Fernández, que parece que tiene como dos patas, ¿no? Ahí. Bueno, mira, salvo una excepción que yo marcaría en Guillermo Nielsen, que me parece una persona que tiene algunas cosas razonables, el resto me parece impresentable. Impresentable. Matías Culfas, Banoli, el mismo Kicillof, horrible. Bueno, Kicillof, por suerte, no va a manejar la economía, pareciera, bueno, ¿no? pero a lo mejor gobierna la provincia de Buenos Aires, no sé qué peor, te diría. Sí, Macri, ¿te acordás que, bueno, todos recordamos, hablaba de una lluvia de dólares, de inversiones, que finalmente no sucedieron? Ahora, también no sucedieron porque la Argentina es poco confiable, porque es poco confiable. Ha defaulteado su deuda. Entonces, digo, le ha robado los depósitos a la gente. Le ha robado los depósitos a la gente. ¿Eso cómo lo borrás? ¿No? Eso no lo podés reconstruir porque haya un cambio de presidente. Bueno, vos fijate lo difícil que es borrar eso, que Argentina volvió a defaultear la deuda hace unos días, ¿no? O sea, es terrible. Olvídate del nombre de la persona que maneja los asuntos del país, en este caso Macri. Miralo vos como un extraterrestre a un país que el mismo gobierno que te saca del cepo te mete en el cepo, el mismo gobierno que te saca del default te mete en un default de nuevo. Es desde afuera, olvídate los nombres, porque cuando metes los nombres, viste, aparecen las incomodidades, aparece las preferencias políticas, claro. Miralo desde afuera, es impresentable ese país. ¿Cómo hace para traer inversiones? ¿Quién va a invertir en un país así? Por eso lo tenemos cada vez más complicado. Contaba hace un año el embajador Ramón Puerta, el embajador argentino en España, que cuando asume Macri,
él había recibido muchos inversores en la embajada y esto se corta cuando Cristina Kirchner en la campaña del 2017 hace un gran acto y ahí, a partir de ahí no entró otra nadie cosa más, fuerte, ¿no? Que fue, ¿te acordás? Aquella ley que se sancionó en el Congreso que prohibía la indexación de tarifas, ¿no? Se sancionó, yo no me acuerdo si se sancionó o quedó ahí, pero se estuvo tratando en el Congreso. Un gobierno que razonablemente, como el de Macri, estaba ajustando tarifas, porque no puede andar regalando la luz y el gas. De pronto el Congreso tratando de que se evitara el ajuste de tarifa, una cosa ridícula. Bueno, pero la pregunta entonces es, atendiendo a tus propuestas, digo, tus propuestas pueden ser muy buenas o provocar el efecto este que vos decís, pero ¿cómo haces para hacer confiable un país que no lo es? Bueno, ¿no? a ver. Porque supongo que tus propuestas dependen también de que vengan inversiones. Sí, claro, yo te diría ahí, uno de los argumentos, te diría el principal argumento por el cual yo abandono la comodidad de mi actividad profesional como economista, asesor de empresas, es la sensación de que no solo alcanza con un cambio cultural del argentino medio en la base, para que Argentina deje su camino hacia la miseria, porque Argentina si sigue así va a ser un país miserable. Ya tenemos la mitad de los chicos pobres, como preanuncio de que acá podemos terminar siendo una sociedad con niveles de miseria importantes, porque ya la mitad de nuestros chicos son pobres. Es que me dio terror la situación de endeblez social de la Argentina y viendo que el cambio desde abajo no alcanza. La sensación que desde abajo se puede tardar una enormidad tan grande que nunca se va a hacer el cambio. Porque a medida que vos avanzás en el camino hacia la pobreza, cada vez cuesta más salir de la pobreza. Esto se transforma en algo endémico, ¿no? Sí, porque las además propuestas políticas, varias generaciones de personas que además son las propuestas políticas tienden a usufructuar a la pobreza como negocio. Yo dije, no me gusta cómo va esto. Abandonemos la comodidad profesional de ser economista y vayamos a la arena política. Dije, a ver si desde arriba se puede... O sea, vos decidiste dar tu batalla cultural. Sí. Y yo creo que pensando en lo que viene, si gana el kirchnerismo, una oposición que muestre mucha racionalidad, porque lo mío es simplemente replicar, copiar a lo que hacen los países como nosotros que le va bien, yo creo que se va a requerir de mucha racionalidad política. Mucha racionalidad y de ser muy claro en la oposición, porque mi temor es que si gana Alberto Fernández, al menos inicialmente, coqueteen con esas cosas del proteccionismo, los controles, los acuerdos, que no sirven para nada. Sí, o podría ser esto que planteábamos antes, ¿no? Una especie de, neomenemismo económico con un discurso de izquierda, que el peronismo ha hecho. Bueno, no puedo pronosticar si eso ocurrió o no. Lo que yo te digo con toda claridad, Laura, es que si no haces lo que tenés que hacer, independientemente de quién lo haga, a mí me tiene sin cuidado eso, pero alguien tiene que hacer las cosas que tenés que hacer, que ocurren en el mundo que progresa, porque si no, viste, es muy desesperanzador todo. Te repito, a mí me olvido de los nombres, porque cuando hablamos de nombres, como vos decías, aparece la grieta. El mismo gobierno o el mismo país en 4 años, mira, olvido los nombres y no hablemos de gobierno, hablemos de país. En 4 años un país como Argentina sale del default, entra el default, sale de un cepo, entra en el cepo, ¿me entendés? Sí. Estamos cada vez más chiflados acá. No, y además esta idea de desesperanza, de vos cada vez escuchás más gente que dice, yo quiero que mis hijos se vayan a la clase media, ¿no? Lo que puede, que se vayan afuera, que no se queden acá. Yo si fuera más joven me iría, o me voy. Es horrible eso. Después por ahí no se concreta eso, pero esta sensación de seguramente desesperanza. esos chicos que se van son chicos con un enorme potencial y capital humano para que quede acá. O sea, Argentina se está descapitalizando pensando en el futuro. O sea, te repito, si Argentina no cambia, es muy desesperanzador lo que se ve. Ahora, te pongo el vaso medio lleno, ¿no? También lo tenés a Guillermo Calvo, que lo habrás escuchado, que lo querían crucificar los macristas cuando dijo, bueno, en la Argentina hay que hacer un ajuste y tal vez es mejor que lo haga el peronismo porque lo va a lograr con apoyo popular. ¿Qué pensás? ¿Qué puede ocurrir en Argentina? Todo pasa. ¿Puede ocurrir? Sí. A mí me parece horrible la sensación de que puede venir el kirchnerismo otra vez acá. Remozado, no remozado. Pero bueno. A ver, de nuevo, como sociedad es muy loco esto que la sociedad argentina se haya sacado
al kirchnerismo encima con un Macri y después nos volvamos a sacar a Macri, que sirvió para sacarnos encima al kirchnerismo, con el kirchnerismo de nuevo, ¿me entendés? Hemos dado 360 Sí, estamos viendo en 4 además años. en televisión los mismos personajes, ¿no? Es horrible. Yo creo que ya a esta altura, todo lo que nos está pasando habla mucho peor de nosotros como sociedad que de Macri, Cristina, Menem. Estamos chiflados como sociedad. Pero por eso, José Luis, yo digo, a ver, yo creo que Macri quiso ir un poco, no digo absolutamente, pero sí en el sentido que vos planteás. Y la sociedad le dijo, no. Yo no Claro, vos vas a decir, no fue tuvo una velocidad muy lenta para ir hacia ahí. Sí, yo te diría, primera culpa, no haber dicho en campaña claramente lo que ibas a hacer. Vos me dirás, no ganabas. Ok, por lo menos el día que asumís. Tampoco el día que asumís. Entonces no sé hasta qué punto quiso, pero no pudo. A lo mejor no quiso nunca. Quiero cerrar la charla con algo que hablábamos antes de estar al aire, que es que tuviste una suerte de atentado, digo, porque tuviste muchas presiones para que te bajes. Sí. Imagínate que muchos macristas, que hay muchos fanáticos, bueno, quisieran... ¿Hay muchos fanáticos? Acá, no, hay muchos fanáticos, hay. Viste en las redes que hay como, son un poco a veces como los kirchneristas fanáticos. Guarda, que hay un mundo 1.0 también, que el mundo 3.0 no se conecta. Que no es, sí. Que no tienen ni idea de estas cosas que pasan mucho en el mundo 3.0. Pero lo concreto es que te tiraron piedras o qué es que tú dicen que fueron piedras. La pericia oficial dice que fueron piedras, sí. ¿Y vos qué pensás que fue? Lo que diga la pericia oficial. Le creo. ¿Le crees a la pericia y te hagamos el esfuerzo de creerle. ¿Te preocupó eso? Sí, claro. Realmente es muy preocupante, sí, ¿no? Un candidato presidencial que le tiran... fue un escándalo importante. Fue un escándalo importante, sí. Fue una situación muy fea porque el conductor casi pierde el control del vehículo, así que casi chocamos. Era en pleno... Eran 21 a 20, 21 a 30 horas de un día de semana. Llegó el programa de Nancy Pasos. Así que había mucho tránsito. Hubiera sido un desastre, ¿no? ¿Y tu familia cómo lo vivió? Bueno, mi esposa es una mujer brillante, tiene mucho... La conozco, sí. ¿La conoces a Mechi, no? Sí. Tiene mucha inteligencia, mucho emocional, mucha ecuanimidad. No tuvo pánico. No tiene pánico de lo que estoy haciendo, no. ¿Y qué harías en un eventual balotaje? No pensé. ¿No pensaste porque crees que no es posible un balotaje? Yo creo que es poco probable un balotaje. Me da la sensación que es muy probable que gane el kirchnerismo. Puedo equivocarme, pero me parece... Decís kirchnerismo, no el Frente de Todos o Alberto Fernández. No nos engañemos. Esto es un kirchnerismo, Cristina puesta como vice, Alberto como presidente, pero esto en principio es kirchnerismo. ¿Fue inteligente la movida de ella para volver? Pensando en su movida, egoístamente, sí, sin duda. Probablemente ella como candidata a vice hubiera sacado menos votos. Como candidata a presidente. A presidente, perdón, Claro. como candidata a presidente. José Luis, muchas gracias por Un haber placer, estado esta gracias por noche. invitarme.